Iniciamos la explicación para grado décimo. Entonces, voy a preguntar dentro del examen final los aspectos importantes de tener en cuenta toda la conceptualización de algoritmos. Entonces, iniciamos con ¿qué es la lógica computacional? Entonces, escriban ahí en su cuaderno, estudiar sobre lógica computacional de acuerdo a esta presentación. Esta presentación ya está subida en Q10, en la parte de tareas. Hay contenidos del primer bimestre, descargar un archivo, está toda la presentación de lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es la lógica computacional? Hablamos de la capacidad de pensar en diferentes soluciones alternativas, diferentes caminos en los cuales nosotros podamos tomar una decisión. Es una rama del conocimiento que nos permite determinar que algo está probado por la razón, es decir, algo que está bien pensado, algo que es la forma más obvia y la forma más fácil de hacer algo. Eso lo vimos en diferentes programas, diferentes algoritmos, que nos costaba mucho pensar para darles instrucciones a los computadores. No es lo mismo que usted tome una decisión en la parte informal, en la parte donde usted diga, bueno, si hoy no tengo para cocinar, entonces debo ir a comprar al supermercado. Es algo muy razonable, ¿cierto? Es algo, pero si no tengo dinero, entonces no podré realizar la compra. Pero si me pueden fiar en la tienda, entonces podré comprar el alimento. Entonces pueden haber muchas soluciones alternativas, pero cuando hablamos de la parte matemática y computacional, nos cuesta a veces hacer operaciones muy fáciles como hacer un descuento, como algunos se les dificultó aplicar descuentos, sacar un porcentaje, todo ese tipo de cosas matemáticas que requieren la lógica computacional. Eso es pensar en diferentes formas alternativas. Dentro de la parte de la lógica computacional, colocamos ejemplos como pasos para abrir una calculadora, que pueden haber muchos pasos para abrir una calculadora, o muchas formas para entrar a algún programa. Todo de acuerdo a las alternativas que tú coloques. ¿Qué es informática? La informática se refiere al procesamiento. La parte clave aquí es procesamiento automático de la información. ¿Mediante qué? Dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. La informática cumple prácticamente tres procesos en la información, que es la entrada de datos, que es el proceso de los datos y que es la salida de los datos. ¿Cómo aplicamos esto en PSI? Cada vez que le pedíamos al usuario un dato y le decíamos, ingrese por favor su edad, entonces él digitaba 18 años. Entonces, si el programa decía si era mayor a 18, entonces podría votar. ¿Quién hacía el proceso? Cuando yo ya programaba, él entraba el dato, el proceso ya lo hacía el programa. Entonces comenzaba con un condicional. Si la edad es mayor a 18, entonces tendría una salida. ¿Cuál era la salida? La salida era que podía votar. Si no, no podía votar. ¿Cierto? Entonces, había un resultado verdadero y había un resultado falso, que no podía votar. Es tener en cuenta que la informática es eso. Lo hicimos durante todo el proceso pedagógico de PSI, que es un programa, de hecho, es un programa muy fácil de usar como para los inicios en la programación. Sistemas de información, escriban ahí, estudiar sobre sistemas de información, saldrá en el examen final. Sistemas de información es un conjunto de elementos que interactúan. La palabra clave aquí es interactúan entre sí, con un fin común. Entonces, cada vez que nosotros estamos en un sistema de información, vemos que se relacionan diferentes elementos. ¿Quiénes interactúan entre sí? El equipo computacional. Ojo con esto, que esto puede ser muy clave. El recurso humano, los programas ejecutados por los computadores, las telecomunicaciones, el procedimiento, las políticas que haya en una empresa y las reglas de operación, de cómo se maneja. Esto es súper, pero súper importante. Continuamos. Algunos ejemplos de sistemas de información. Tenemos sistemas financieros, sistemas de inventario, sistemas organizacionales, sistemas generales o sistemas de soporte a decisiones. Son software que pueden ver. Estudiar sobre qué es un algoritmo va a salir dentro del examen final.
Entonces, un algoritmo lo resumimos en este cuadro morado. Esta es la respuesta, ahí se la estoy dando. Un algoritmo es un conjunto de pasos, note muy bien, conjunto de pasos que me permiten alcanzar un objetivo, pero deben ser secuenciales y ordenados. Si nosotros realizábamos un programa donde decía el algoritmo, hay el descuento, si la venta es mayor a 100,000, háganle un descuento, realizar un descuento del 5% sobre el valor de la compra. Entonces, si yo antes de ver la compra, el valor total de la compra, hacía el descuento, entonces ya no había una secuencia y ya no había un orden, porque hay datos que yo necesito para poder para poder llegar al objetivo principal, poder alcanzar el objetivo de mi algoritmo. Y ese es el problema. El problema es que no identificamos el problema y parece redundante, pero la clave está en que usted tiene que leer muchas veces su algoritmo antes de ponerse a ejecutarlo. Hágalo todas las veces que sea necesario. Es importante que lo haga. Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Muchos iniciaron el algoritmo y no querían ni terminarlo, pero todo tiene un fin. Me refiero de que el algoritmo comienza con la palabra inicio y termina con la palabra fin. Es decir, es definido, no es infinito. Si fuera infinito, quedaría como un bucle, que no alcanzamos a ver los bucles o los ciclos, que posiblemente vamos a ver esa parte en el segundo bimestre. Ok. Entonces, vamos a avanzar rápidamente. Esos son algunos ejemplos de un algoritmo para la adquisición de un software. Lo veíamos en clase. Primero, determinar el software que desea adquirir. Segundo, desplazarnos hacia la tienda de software. Tercer paso, si tiene un software, si se tiene el software requerido, entonces si lo tiene, preguntarlo, si no, comprarlo, perdón, si no, terminar con el algoritmo, y si no, vuelvo y repite el paso 2, me voy para otra tienda hasta que por fin lo compre. Son diferentes ejemplos que nosotros vimos. Voy a avanzar rápidamente y yo les voy diciendo de qué voy a preguntar. Estos son algunos hermosos ejercicios. Listo. Tener en cuenta la clasificación de los algoritmos. Entonces, estudiar sobre la clasificación de los algoritmos. Los algoritmos están clasificados en dos: algoritmos informales y algoritmos computacionales. ¿Cuáles son los algoritmos informales? Son aquellos que no se realizan para una computadora. No se realizan, sino que se diseñan para ser ejecutados por el ser humano. Es decir, todos los días hacemos un algoritmo. Estamos cocinando, estamos vistiéndonos, estamos en clases, estamos regresando bueno, ya no podemos salir, regresar a casa, ir al colegio, ya no podemos hacer eso, pero estos son diferentes actividades. A eso lo llamamos algoritmos informales, pero los realizamos paso a paso. Y tenemos algoritmos computacionales. Ahí está la clave. Son los que se crean para que una computadora los ejecute con los pasos y obtener un resultado, obtener el resultado esperado. Entonces, esto es importante, tener las dos clasificaciones. Ténganlo en cuenta, cuáles son las clasificaciones de los algoritmos. Tener en cuenta que la transcripción. Entonces, si yo tengo un algoritmo computacional, el computador debe entender qué es mi algoritmo, porque yo no le puedo decir al computador sume, reste, multiplique y divida. No, yo tengo que darle unas instrucciones claras. Entonces, los algoritmos computacionales no pueden ser ejecutados directamente. La transcripción es el proceso a través del cual convertimos, note, un algoritmo en un listado de instrucciones entendibles para la computadora. ¿Sí? Esas instrucciones deben ajustarse a las reglas sintácticas de un lenguaje de programación y a las reglas sintácticas, es decir, la sintaxis de un lenguaje de programación, son las restricciones técnicas sobre las cuales está construido un lenguaje. Tener en cuenta este concepto, estúdielo de nuevo, de la transcripción es que yo paso todo mi algoritmo en un listado de instrucciones de acuerdo a la sintaxis. Entonces, la sintaxis es la forma correcta de escribir en un lenguaje de programación.
como hacíamos nosotros. Si alguno escribía una variable mal y la volvía a repetir o no le colocaba punto y coma, el algoritmo no era entendido, la computadora no entendía ese algoritmo. Es importante hacer una buena transcripción lógica, ordenada, de cómo va a obtener ese resultado de ese algoritmo. Aquí nos daban un ejemplo de la transcripción. Esto es un algoritmo para realizar un número par, es decir, para obtener cuál ha ingresado el número par. Entonces acá definen la variable número par como un entero, luego escribir, digite un número y leer, que es para guardar ese número que digita el usuario, y hace un condicional. Si el número par, y esto es para hallar el residuo de una división. Entonces, eso es algo matemático que me permite a mí hallar si el residuo es igual a 0, entonces es par, y si no, es impar. Eso es una forma de transcripción al lenguaje de programación que yo estoy trabajando. Tener en cuenta, escriba ahí por favor, compilación y errores. ¿Qué es la compilación? La compilación o compilación es el proceso mediante el cual la computadora revisa que el programa que has escrito cumpla con las reglas. Esta es la clave. Cumpla con las reglas del lenguaje de programación que está utilizando. Entonces, si usted en algún momento no cumple con las reglas, no escribió la palabra definir, no escribió la palabra sí, si no, esto es un error de compilación. Por eso nos salía en la línea tal, hay un error. Tener en cuenta este concepto. A eso le llamamos compilación. Compilación. Errores de sintaxis. También estudiar sobre esto. Son errores representados en la omisión de alguna de las reglas sintácticas o de sintaxis del lenguaje de programación. Nosotros por lo general teníamos unos la sintaxis estricta, otros tenían la sintaxis flexible. PSI permite flexibilizar para que de pronto si a usted se le olvidó un punto y coma, pues lo tenga así, pero por lo general manejábamos sintaxis estricta. Cuando estaba revisando los algoritmos de ustedes, me di cuenta que algunos, cuando yo lo abría, tenía que colocarlo en sintaxis flexible para poder entender su algoritmo y no calificarle mal de que se equivocó porque me salían muchos errores. Entonces era el tema de sintaxis. Un error de sintaxis es cuando usted omite alguna de las palabras, algún punto y coma, cuando usted lo omite. Eso es un error de sintaxis. Un error lógico. Un error lógico cuando el programa está perfectamente escrito, no tiene errores de sintaxis, sin embargo, no hace lo que debería hacer. Y aquí les colocaba un ejemplo. Si le dice, si escribo un programa para calcular el área de un triángulo y utilizo la fórmula área por altura sobre 3, cometeré un error lógico, porque la fórmula me dice que es sobre 2, ¿cierto? Eso es un error lógico. Estudiar también sobre variables. Por favor, el concepto de variables va a salir también en el examen final. En programación, una variable es un campo de memoria que almacena información. Una variable puede ser cualquier tipo de nombre, ¿sí? A, B, C, Pepito, venta, precio. Eso es una variable que almacena. Aquí, por ejemplo, tenemos la variable A, la variable B y la variable H. Estas variables pueden cambiar su valor, ¿cierto? Esta puede ser igual a 2, esta puede ser igual a 3, pero puede cambiar su valor. Y si yo multiplico eso, entonces me da 6, entonces A ahora vale 6. Pueden cambiar su valor, todo de acuerdo al programa que esté realizando. En PSI y en los diferentes lenguajes de programación salen diferentes tipos de variables. La variable tipo entero, la variable tipo real y la variable tipo carácter. Estos son los conceptos que van a salir en el examen final, los tipos de variable. ¿Cómo se asigna una variable?
las asignaciones de variables, hicimos ejercicios de asignación, aprendimos la jerarquía de operadores, hicimos diferentes ejercicios en nuestros cuadernos, competencias con puntos plus, entre otros. Entonces, vamos ahora a pasar a nuestro programa de PSI, pero antes voy a hacer una pregunta plus, unas 2 retos plus para poder continuar con nuestra explicación práctica.